Bueno, pues muchísimas gracias. Me disculparéis, pero voy a tener que ponerme las gafas, con lo cual a veces pierdo la perspectiva del público, pero es que los años no perdonan. Bueno, en primer lugar, por favor, agradeceros, como no, que estéis aquí escuchando, no sé si un tostón que os voy a soltar, y además se lo decía a algunos compañeros con los que he tenido ocasión, con un acento muy distinto del que se escucha por aquí, pero eso es muy bueno, porque significa que estamos en un mundo global y que nos permite conocer cosas muy distintas. Ahora, agradecer lógicamente la posibilidad de que nuestro despacho, que es un despacho que se llama Avantia, que tiene oficina en Bilbao, y sin embargo yo vengo de Sevilla a hablaros, es un despacho que tiene vocación internacional y por eso estamos en una red que se llama Aliot, porque como se respira en todo este ambiente, el mundo hoy es global y hay que tener presencia local en muchas ocasiones, pero hay que tener un pensamiento global. Gracias por la oportunidad. El año pasado dije gracias por la oportunidad de sentarme, pero este año es gracias por tenerme de pie para daros una breve exposición de lo que pienso que es fundamental, que son los pactos de socio en el proceso de emprendimiento. Creo que en este mundo nuevo del entorno digital es fundamental tener imaginación y sobre todo curiosidad imaginativa, porque es algo que nos hace evolucionar constantemente. Es una fortuna que todos y cada uno de los municipios de España te llamen para decir, oye, ¿por qué no vienes y hablas de emprendimiento? Esto es muy distinto seguramente de la época en que nuestros padres se criaron, en la que cuando uno decía que iba a montar algo lo tomaban por loco. Solamente montar algo, ser emprendedor, estaba al alcance de muy poco. Y os lo digo desde un despacho de abogados. Despacho de abogados que coincidiréis conmigo. Perdona si estoy tuteando, pero tengo esa triste costumbre que he adquirido además, porque cuando era más joven pues utilizaba el usted muchísimo. Pero bueno, hay que adaptarse a los tiempos. Hablando de adaptación, lo que decía, que Avantia es un despacho y que quizás sabéis que es un negocio de lo más tradicional que hay. Un despacho de abogados es un negocio bastante tradicional. Frente a los negocios tradicionales están todos los que hoy estamos intentando hablar aquí, los negocios de Internet, de software, los digitales basados en la web, en el Internet, en las aplicaciones móviles, de eso sabéis vosotros muchísimo. Negocios que, si os fijáis, nacen buscando la escalabilidad, los negocios escalables, aquellos que al principio pues uno tiene una idea, dedica numerosísimas horas y consigue al final encontrar la fórmula en la que esas inversiones son cada vez menores y el resultado cada vez mayor. Las métricas te ayudan a que el coste de materiales vendidos, podríamos decir, al final llega a ser cero. Da lo mismo construir una app para un solo cliente que para 15.000 clientes que se te puedan dar de alta. Nosotros, un despacho de abogados, también queremos ser emprendedores, pero en un negocio tan tradicional como es el de los abogados, nos hemos tenido que ir adaptando, tenemos que seguir adaptándonos a la nueva economía digital. Y tenemos que adaptarnos también porque nuestros clientes cada vez más son del entorno digital. He tenido ocasión de hablar con Melchor, que se sienta ahí, y le he estado preguntando de ciertas cosas sobre los fondos y vehículos de inversión. Hemos estado comentando. Esto hace 50 años era muy distinto. De hecho, los fondos de inversión no venían en este tipo de situaciones, a este tipo de reuniones, tampoco las había, pero era complicado. Todo está cambiando. Estos nuevos negocios surgidos en el mundo digital también se enfrentan a distintas fases. Y al final siempre tienen que acudir, lo intentan evitar, es verdad, a los abogados. También necesitan de los abogados. Es decir, las empresas digitales surgen de una idea, tal cual, y la verdad es que no se nos tiene en cuenta mucho al principio y, sin embargo, tenéis que contar con nosotros. También nosotros nos hemos adaptado. Oye, es que hemos tenido que evolucionar. Clientes que te llaman y te echan la bronca porque dicen, es que no estás en Instagram, no estás en Facebook, no estás en Twitter. Dice, bueno, es que no me da tiempo a todo, yo tengo demasiadas cosas, ¿no? Clientes que te llaman y te dicen, Skype, vamos a llamarnos por Skype, te he puesto 4 WhatsApp, 40 correos. Y antes, un correo electrónico, cuando llegó por primera vez un correo electrónico en el año 99 a mi despacho, me quedé sorprendido. Digo, ¿qué avance? ¿Qué de tiempo voy a ganar?
Ahora lo único que hago es contestar correos desde las 7:30 de la mañana. ¿Qué creí esta mañana que he bajado a desayunar, que me iba a dar tiempo a todo, incluso a darme una vuelta por Sopela, pero imposible contestando correos? Y si no tienes que contestar, los tienes que mandar tú. Con lo cual, hemos cambiado mucho y el entorno digital es una cosa totalmente diferente. También es verdad que algunos empleados de nuestra firma ya no van ni por el despacho, trabajan desde casa. Eso es maravilloso, ya tenemos acceso a todo desde... Pero todo esto se lo cuento porque al final somos parte del proceso. El proceso de emprendimiento tiene que contar con los abogados. Nosotros, por ejemplo, hablamos de que podemos estar ayudando a las empresas en su proceso de nacimiento o en los procesos de aceleración, en los procesos de incubación, cuando un proyecto es un recién nacido, o cuando un proyecto hay que ayudarlo a acelerarse, a crecer, ¿no? Entonces, en la incubación, que es el proceso que se ejecuta en los inicios, tenemos algo que decir, ¿vale? Apoyamos un poco los abogados, pero sobre todo tenemos muchísimo más que decir en la aceleración. ¿Por qué? Porque ya hay una sustancia, ¿no?, en el negocio, en el emprendimiento, en el proyecto. Ayudamos normalmente a revisar los procesos internos y externos, ver qué está frenando el desarrollo de un proyecto, ver qué ocurre con la propuesta de valor. De hecho, en más de una ocasión, como despacho, intervenimos en varias etapas del proceso. En el diagnóstico, cuando se identifica la situación inicial de la empresa, en las áreas críticas, y se proponen acciones de mejora inmediata o no. Cuando se diseña la empresa para poder ejecutar su estrategia. Es fundamental contar con un abogado, porque ayudamos en el diseño de los mecanismos de control. Hay que cumplir con los controles, pero hay que cumplir con la normativa. Hay que cumplir con los mecanismos de coordinación, los procesos y políticas. Está muy bien montar una web magnífica o una aplicación magnífica, pero hay que conocer la ley de protección de datos. Hay que estar seguros de que se puede hacer la idea, de que un proyecto es compatible. Hay que hablar de los roles y responsabilidades del equipo, de la estructura organizacional. Y nosotros tenemos que estar ahí colaborando. Abogados laboralistas, abogados especialistas en nuevas tecnologías. Por tanto, como despacho, nos convertimos en cómplices de los procesos de aceleración. Creo que ayudamos a eliminar incertidumbres del camino, por lo menos lo creo, o a veces las ponemos encima de la mesa, porque la gente no las ve al principio. ¿Y por qué les digo todo esto? Porque en el emprendimiento la seguridad jurídica también es fundamental. Y acabo llegando a la idea de los pactos de socio, porque con los pactos de socio intentamos dar una cierta seguridad jurídica al proyecto. Guiamos al emprendedor en un proceso de consolidación del negocio y del proyecto. Por eso yo siempre hablo de la importancia de los pactos de socio. Bueno, los pactos de socios son importantes no solamente en los negocios digitales, vamos a llamarlo así por simplificar, con los negocios del emprendimiento. También tenemos que superar eso de que los abogados existimos para fastidiar los negocios. No, estamos aquí para hacer ver que los negocios se fastidian, a veces por no haber planificado un aspecto fundamental, que es el aspecto jurídico o legal de una situación. Pensamos que conviene que la gente conozca las reglas del juego antes de empezar a jugar, no que se lleven sorpresas, que desmotivan muchísimo. Nosotros actuamos basados en la experiencia, normalmente en la experiencia de nuestros clientes que tienen cicatrices. Y no es raro ver compañeros vuestros que vienen de 2 o 3 experiencias fallidas, que le han dejado en el camino con varios proyectos que parecían magníficos, pero que se han roto por algunas de las cosas que os voy a hablar a continuación. Nosotros pensamos que tenemos que abordar el lado jurídico de las empresas y, por supuesto, de las empresas digitales también, que no son ajenas a las necesidades de una empresa tradicional. Tendrán sus peculiares necesidades, pero no estamos hablando de una cosa distinta totalmente de lo que ha existido como empresa. Siempre digo que mejor pensar en los problemas que pensar con problemas. Si te adelantas a un problema, puedes conocerlo, estar, como decíamos, con la idea preconcebida de que puede haber solución. Porque los problemas tienen solución, los hechos no. Y, por supuesto, no es raro que me encuentre con gente que piensa que si ha sido capaz de inventar
un proyecto, tener una magnífica idea para una aplicación, para hacer una aplicación, una web, algo novedoso totalmente, un pacto de socios lo va a hacer con la punta de la nariz. Esto lo resuelvo yo en 2 minutos. No. Esto tiene, como decimos en el sur, tela marinera. Hay que hablar de muchísimas cosas. Lo que ocurre es que, como decíamos antes, y lo comentaba también con un compañero que está en la sala, la experiencia ayuda muchísimo. Y como os decía, estas personas que vienen de varios proyectos conocen ya esto. De todas formas, yo conviene que os lo diga aquí, y por eso lo digo, porque hay que sembrar, para que si alguno de vosotros tiene un proyecto que va superando etapas, fases, sepa que llegará el momento en el que hay que hablar de todas estas cosas que os voy a decir. En los pactos de socio hay que fijar. ¿A qué solemos enfrentarnos en los momentos en que tenemos que intervenir en una sociedad, en una compañía, en un proyecto? ¿Qué suele preocupar y generar mal rollo, perdonadme la coloquialidad, inquietud en los negocios? Bueno, pues normalmente empezamos por lo más crematístico, los salarios de los socios. ¿Tiene que ser el mismo el salario del fundador, del socio estratégico, de los empleados? Es que hay que pensar mucho cómo remunerar el talento y el esfuerzo. Y que el dinero no lo es todo, pero a todos nos gusta mucho el dinero. Nos ayuda, ¿verdad? Nos hace sentirnos mejor. Pero al mismo tiempo hay gente que no solo valora el dinero, sino que empieza a tener problemas en la empresa porque piensan que Carlos está aquí hoy en Bilbao, que está seguramente hoy va a tomarse unas cervezas en el centro de Bilbao y va a disfrutar de un día estupendo. Pero yo a lo mejor lo que quisiera es estar en mi casa. No es el caso porque Bilbao además es una ciudad estupenda y mi compañera María Zabala seguro que me tiene un plan estupendo para comer hoy al mediodía. Pero que es verdad que eso la gente lo malinterpreta. Ah, mira, el socio se ha ido a vender el proyecto a Nueva York. Sí, una semana en Nueva York, trabajando fuera de casa, con horarios cambiados, porque además allí con el jet lag tienes que estar trabajando en doble horario. Eso lo valora la gente cuando llevan un tiempo en una empresa. Salario y condiciones de trabajo. Pero también a la gente le preocupa muchísimo la democracia. Con esto os vais a enfrentar seguro. Bueno, lo que verdaderamente quiero deciros es quién vota y qué se vota. ¿Todo se ha de votar por unanimidad en un proceso de startup, en una empresa recién creada? ¿Solo importa el capital? ¿A más porcentaje de capital debe primar el mayor capital? Incluso, y esto lo habréis oído, y lo pensaréis mucho, incluso yo tengo el mismo derecho de voto que este otro señor si no sabe nada del proyecto. Si se acaba de incorporar. Bueno, pero si tiene el mismo porcentaje de capital y no lo habéis hablado, pues tendrá el mismo derecho. ¿Hablamos entonces de una democracia asistida? ¿Es un hombre un voto? ¿O algunos temas se puede votar por otro criterio? ¿Ponemos un veto? ¿El fundador tiene la última palabra? A lo mejor puede decidir que sí, aquí entran socio estratégico, socio inversor, pero no me cambiáis el proyecto, no me cambiáis la idea. Por lo menos esa es la intención del fundador. El veto o voto cualificado puede en algunos momentos evitar que se desvíe una idea fundamental. Yo lo que quiero con esta aplicación es ayudar a personas que tienen problemas de diabetes. Llega alguien, te dice, no, mira, es mejor que hagamos esto y ganamos mucho más dinero, esto se va a desarrollar mucho más. Dice, pero al final, la idea del fundador era ayudar a las personas con diabetes. Bueno, ¿tiene un voto? ¿Tiene un veto? Son cosas que hay que reflexionar. Por tanto, estamos hablando de quién manda. ¿Y hasta dónde puede mandar? ¿Me basta con lo que dice la ley sobre los administradores de una sociedad? Los administradores únicos de la sociedad, por ley tienen todas las facultades, ¿vale? Con lo cual, ¿nos puede bastar eso? ¿O tenemos pensado que si vamos a nombrar un ejecutivo pueda tomar ciertas decisiones, pero otras no? Esto hay que pensarlo. Y luego está otra parte fundamental. Oiga, yo tengo un porcentaje, una parte de esta idea, de este proyecto. ¿Qué me va a pasar si viene un señor y compra la parte de mis compañeros? O si queremos hacer un aumento de capital, ¿voy a perder mi porcentaje? ¿Y si cuando llegue el momento del aumento de capital resulta que no tengo dinero? Esto le preocupa mucho a la gente. A veces equivocadamente, porque más vale tener un 10% de 5 millones de euros
que un 10% o un 20% de 1.000.000 de euros. Otra de las cosas que a la gente le preocupa es ¿cuándo puedo hacer líquida mi parte? Esto hay que pensarlo también. Es decir, yo voy a tener que estar condenado ahí siempre a remolque de lo que digan los demás. Si malvendemos la empresa, me ha preguntado la gente, ¿quién va a cobrar primero? ¿El que puso la pasta? ¿El que tuvo la idea? ¿O el que ha trabajado 12 horas diarias y ahí sin descanso, pero que sin embargo tiene las claves del negocio porque es el que ha desarrollado el software, el que ha estado trabajando en el proyecto día a día en el mano? Sin embargo, si van bien las cosas, ¿podré de alguna manera ir recogiendo eso? ¿O tengo que esperar a que verdaderamente el proyecto alcance una dimensión? Oye, me voy a morir en el camino. ¿Qué ocurre con los empleados que han ayudado a hacer el proyecto realidad? Gente que lo que ha puesto es su trabajo, que no pusieron dinero, que están contratados, pero que no queremos que se nos vayan. Bueno, podemos fijar un plan de stock option para redistribuir el éxito. Oye, efectivamente, yo soy el socio fundador, pero sin este equipo, o tal. A lo mejor no les basta con que les haga una sala Google en el despacho grande, donde puedan tener sus futbolines, sus cervecitas, sus sillones. No les va a bastar, porque ven que el dinero no les llega a ellos. Sí, tienen calidad, su trabajo, pero al final les duele. ¿Por qué no conquistarlos y tentarlos con un derecho sobre el incremento de valor de la empresa, mediante las stock options? Pero también les preocupa mucho a la gente estos proyectos que nacen con un socio fundador y se van incorporando personas y el socio fundador o alguno de los socios se va retirando. Oye, que mira, que me ha salido una oportunidad de dar clases en la facultad de lunes a viernes todas las mañanas y como la cosa está aquí, que a veces cobramos, que a veces no cobramos, me voy a ir. Oye, pues vende tu 20%. No, hombre, no, ¿cómo voy a vender yo mi 20%? Claro. Y te encuentras con que una empresa, un grupo de trabajo que eran 5 personas, se quedan 4, cada uno con su 20%, y los 4 que trabajan están trabajando para el 20% del que no está trabajando, que además llena la boca de sus hijos, y los demás están pasándolo mal. Entonces hablamos de consolidar la participación. Esto es fundamental, importante, motiva mucho que todo el mundo esté implicado. Si permanece la empresa con su porcentaje, esa persona que se ha ido a dar clases a la facultad desmotiva a los demás. Porque dice, bueno, este proyecto, si Manolo está dando clase y no comprende que esto es un proyecto en el que todos tenemos que ir a una, yo no lo veo. Yo también me voy a buscar la vida. Mi padre me ha ofrecido que trabaje en el taller con él y son 2.000 euros al mes. Y ahora mismo estamos sin ver un duro. Por eso hay que regular estas cosas desde el principio y fijar que los porcentajes de participación se vayan consolidando con el tiempo. A medida que transcurre un periodo mínimo, oye, tiene que ser igual para el socio fundador que para los socios estratégicos. Hablando de socios estratégicos, aquellos que se incorporan después porque aportan conocimiento de especialidad. Bueno, todas esas cosas hay que plasmarlas en el pacto de socios. Creemos, y es una figura ya que se está, podríamos decir, consolidando, que hay que pasar por etapas para que uno tenga el control completo de su participación. El vesting, que le llaman. Pero también nos puede pasar que tengamos que tener claro eso de ir a una, ¿vale? Un proyecto que va más o menos bien, y entonces llega un señor y nos ofrece comprar la empresa. Incluso dejándonos con labores de gerencia o con las mismas labores que hacíamos, pero quiere comprar la empresa. Y resulta que un socio minoritario no lo ve. Con su 1% dice, mira, yo es que con el 1% y además no trabajo, pues es que no lo veo. Para mí no es bastante lo que me están ofreciendo. Y el inversor nos dice que el 100% o nada. Entonces tendremos que hablar de un derecho de arrastre, que se llama el drag along, que nos permitiría asegurarnos la venta de la empresa bajo ciertas condiciones. Por ejemplo, si el 70% de los socios o del voto decide que se venda la empresa, el 100% se compromete a cumplir lo que decide el 70%. Esto hay que verlo antes de que la empresa empiece a tener valor, si no, la empresa se va muriendo por las disputas. O sea, que tú no, con un 3% me vas a impedir a mí vender.
Mira, yo tengo mi 3% y es que o me dan tanto e incluso dándomelo me lo estoy planteando. Sí, por favor, es que el comprador quiere el 100%. Frente a esto tenemos el derecho de acompañamiento, que nos puede pasar lo contrario. Es decir, que venga un comprador y diga, yo quiero el 40%. Como Manolo tiene el 40%, se lo compro solo a Manolo. No, oiga, no. Aquí ese 40% que usted quiere de la empresa se lo va a comprar proporcionalmente a los socios. De todas maneras, que va a comprar el 40% de todos. Y ese precio se va a redistribuir. Esa es la cláusula del tag along. Nos permite equiparar la venta entre los socios. De este modo, con el derecho de acompañamiento, estamos redistribuyendo la ganancia entre todos los socios de la empresa. También nos preocupa cuando un socio de una compañía se sienta el pacto de permanencia y de no competencia, relacionado con lo que hemos dicho antes de la consolidación. Hay que fijar un pacto de no competencia y permanencia del socio que se quiere ir. Usted no se va a poder ir a la competencia para trasladar parte del know-how durante un periodo de tiempo. Conforme a la experiencia nuestra, todo esto que os acabo de relatar, hay que hacerlo desde que la empresa es un bebé, desde que está criando. Os cuento que el año pasado tuvimos en el despacho una reunión para hablar de stock option, porque querían, bueno, sí, hombre, los empleados tenemos que hacerles partícipes de cómo esto ha ido creciendo, como la espuma, que hemos pasado a estar trabajando para grandísimas multinacionales que nos vienen, nos piden y trabajamos ya, tenemos ventas para muchos años. Un año después seguimos hablando de stock option con ellos sin que se haya ejecutado el proyecto. Porque socios fundadores y otros socios no se ponen de acuerdo. Pensar que 4 millones de euros puede ser mucho para los que estemos en esta sala y a lo mejor no lo es para algunos de ellos. Con lo cual, esto, si se hubiera previsto en un pacto de socios, pues seguramente estaría solventado. De ahí la importancia de contar con nosotros. Estoy intentando vender no un despacho, sino los pactos de socios. Otra cosa es que me queráis comprar, pero la idea es los pactos de socios. Fijaros la importancia. Pero no quisiera quedarme en estos comentarios y voy a hacer un pequeño guión de un caso reciente trabajado en Avantia. La situación de partida suele ser un socio fundador, uno o varios, socios estratégicos, aquellos que han puesto su trabajo y han ayudado a consolidar la idea, y el socio inversor, que en un momento dado ha acudido, bien porque se le ha pedido que acuda, bien porque ha visto que hay desarrollo en el negocio y que entra a formar parte del accionariado, vamos a llevar. El inversor llegará o no, pero viene buscando lo suyo y normalmente quiere que su gente entre a gobernar y controlar. Interna o externamente. A veces entra con una prima de emisión. Nos ponemos de acuerdo y, mira, para que usted tenga el 20%, tendrá usted que compensar el incremento de valor que ha tenido la compañía. ¿De acuerdo? A veces se niega, dice, no, yo demasiado que voy a poner 200.000 euros en un proyecto que sin esto se va al garete, se cae. Entonces, hablamos de una situación de socio fundador, socios estratégicos, socio inversor, y partíamos de una premisa que había antes una escritura societaria en la que decía que X Sociedad Digital SL se había constituido por una señora de señores que habían ido ingresando luego con unos aumentos y ahora llegamos los abogados y decimos, bueno, esto está muy bien, tenéis unas escrituras y unos estatutos, pero creo que tenéis que firmar un pacto de socios. ¿Y el pacto de socios qué vamos a hacer? Bueno, pues vamos a regular los derechos y obligaciones de las partes. Oiga, eso también está puesto en los estatutos, sí, no digo que no. El funcionamiento interno de la sociedad, los mecanismos de transmisión de las participaciones. Pero un matiz importante que lo diferencia de los estatutos es la protección de la sociedad en general frente a todo tipo de problemas y en todos los sentidos. Y además, remarcando, y esto es importante, el carácter vinculante de ley entre las partes, incluso aunque vaya contra los estatutos sociales y la normativa, reconociendo, por tanto, el compromiso de cumplir fielmente lo pactado, incluso por los cónyuges de los socios y por posteriores adquirentes.
Es decir, que si yo vendo mi participación dentro de un proceso autorizado por la sociedad, el que adquiera mis participaciones tiene el compromiso de cumplir fielmente lo que yo pacté en el pacto de socios. El contenido de los pactos de socios, aunque he ido adelantándolo en el anterior relato dispositivo, suele ocuparse también de los llamados conflictos de interés. Esto es importante. Tenemos que fijar en los pactos de socios qué ocurre cuando una cuestión afecta a un socio, a un porcentaje del capital social, a un socio, un miembro del accionariado. Hay que fijarlo. Bueno, pues en el caso de que un socio desee irse a trabajar en una empresa o en la universidad o tal, su voto, su porcentaje se detraerá del cómputo para la votación. Es decir, que no puede votar sobre decisiones que le afecten. Estoy simplificando el mensaje y los conflictos de interés, lógicamente, son múltiples. También regulamos en los pactos de socios aquellas materias que están reservadas a unas mayorías cualificadas o a cierto tipo de socios. Es decir, sobre esta materia el socio inversor tiene que estar siempre de acuerdo, aunque sea en junta de socios. El socio inversor tiene que votar siempre a favor, por ejemplo, en la liquidación de la compañía, en la compraventa de participaciones, en un aumento de capital, en la aprobación de un plan de negocios por la Junta General de Socios, en el presupuesto anual, en los contratos de duración de más de un año. Es decir, que el socio inversor, que no tiene por qué ser el socio inversor, podríamos hablar también del socio fundador, por ejemplo, o de un tipo de socio en concreto, tenga que decidir a favor de un plan de actuación para que se apruebe, de un plan de negocio para que se apruebe. También hemos hecho algunas cláusulas prohibiendo la sindicación de participaciones, porque en algunos casos se dice, no, aquí lo que no puede ser es una rebelión de repente, per se, de que a partir de ahora todos los socios vamos a votar a una per se en contra. Oiga, no, vamos a evitar las sindicaciones, ¿vale? Eso es una fórmula igual que otra. También en los consejos de administración se puede reservar ciertas cosas a el voto favorable de un tipo de consejero. Oiga, el consejo de administración está formado por 5 personas y 2 de ellas son nombradas por el socio inversor. Pues para aprobar ciertas cosas por el consejo es necesario que los consejeros nombrados por el socio inversor voten a favor. En definitiva, estamos hablando que con los pactos de socios se habla de la gestión de la sociedad, de la gestión de la permanencia de los socios, que quizás sea la causa esencial del acuerdo, de los pactos. Estamos hablando de la permanencia de los fundadores, de los socios estratégicos y futuros, obligando, a través de lo que hablábamos antes de la consolidación, a que permanezcan entre 36 y 48 meses, por ejemplo, para que se consolide su participación. Pero no solamente eso, es que dedicación plena y exclusiva. En algunos casos hemos puesto excepciones. Pensar en el caso de las spin-off de universidades, dedicación plena y exclusiva, pero yo es que sigo dando clases en la facultad y además es fundamental, porque soy socio, pero también doy clases. Bueno, pues se puede poner que hay una exclusión y que se permite la dedicación académica o el mentoring, por ejemplo, que también es una cláusula que aplicamos mucho. Es que llega un momento en una empresa de este tipo de situaciones, pues se nutre mucho la información dando conferencias, ponencias o haciendo de mentor de proyectos, de otros proyectos, de los cuales uno se nutre porque cuando eres mentor de proyectos recibes una información, un feedback importante también. No te quedas anclado en tu negocio, ves otros negocios y otras formas de hacer las cosas. Hay que regular, por supuesto, la implicación plena, pero también la desvinculación. Las consecuencias de irse, que serán diferentes según el tipo de socio y según si la baja es voluntaria o involuntaria, porque en muchas ocasiones uno es socio y además trabajador, y como trabajador resulta que tienes una enfermedad y te das de baja. ¿Te tienes que ir? Es que ya no puedo dedicarme plenamente, es que estoy en el hospital, tengo un problema de riñón que no me permite trabajar. Oiga, que no es una baja voluntaria, que no es que me haya desvinculado queriendo, hay que regularlo. Hablamos de consolidar, como decía, las participaciones. Y
consolidación o participaciones consolidadas o no en función del tiempo que haya transcurrido. Es que usted no consolida sus participaciones al 100% hasta el cuarto año. Usted ahora se va al tercer año, pues lo siento, no las tiene consolidadas. Hablamos, os lo he dicho antes, de que los pactos deben vincular al cónyuge. No, es que me he separado, me he divorciado y le he adjudicado a mi mujer. No, su mujer está vinculada, o su marido, perdón. Su mujer o su marido tienen también que verse afectados por el pacto. Hablamos de que se prohíba vender en 3 o 4 años. En 3 o 4 años prohibido vender. Esto lo hemos puesto. Y dice uno, oiga, es que yo, mire, si viene alguien y trae un socio inversor, viene aquí con 5 millones de euros, le dejaremos que usted venda un porcentaje para recuperar parte de su inversión. El derecho de arrastre, que os he dicho antes, del drag along, el compromiso de vender todo si se aprueba, por ejemplo, por un 70%, lo hemos puesto recientemente. Hablamos de un derecho de acompañamiento para equiparar la venta entre todos los socios. Solo se vende el 40% si se hace por todos los socios en la misma proporción, salvo que el socio no quiera, lógicamente. Hablamos también de una cosa que también se hace en los protocolos de empresas familiares. Oiga, aquí no va a entrar el hijo de Pedrito porque sea socio fundador. Si no reúne las condiciones, aquí no. E incluso reuniéndolas, no queremos que entre más hijos de socios. Esto no va a ser una empresa en la que el apellido va a premiar la labor. Hablamos de la non-dilution, es decir, la no disolución de mi porcentaje. Que os comentaba antes que no podemos caer en el error de pensar que no, yo siempre quiero tener el 10%, no quiero caer en el 5%. Oye, pero si tu empresa ha subido enormemente de valoración al permitir el aumento de capital. Bueno, pues hay un cierto temor, quizás por una cierta ignorancia, de que al irme dejando crecer la empresa, metiendo capital ajeno, vayamos a perder fuerzas con esto. Lo que os quería transmitir, os lo he soltado ya en este rollo. No sé si vosotros queréis preguntarme más. Yo siempre termino diciendo que es muy, muy importante que el asistente a este tipo de reuniones, que considero que es un privilegiado, porque los tiempos, no porque yo haya dado la conferencia, por supuesto que no, sino por lo que ha venido antes y por lo que va a venir después, que es la oportunidad de escuchar ideas de gente que no para de maquinar cosas y de generar proyectos e ideas. Y además en un entorno cada vez más positivo y destinado a donde se siembran, donde hay posibilidad de germinar los proyectos, cada vez más. No somos un país que estemos liderando el mundo en esta materia, tenemos mucho que desarrollar. Yo soy el cónsul de Suecia en Sevilla y me preguntan cosas sobre Suecia y digo, mira, pues Suecia ha hecho de Eurovisión un negocio. Vamos, sí, sí. En los últimos años, 6, 7 de los últimos ganadores de Eurovisión eran o cantantes suecos o canciones de suecos que habían vendido. Pero Skype se creó por unos suecos, Spotify, con ideas. Y es un país de 8 millones de habitantes, con la extensión casi de España, pero porque han generado un sistema donde se ha permitido el emprendimiento. Nosotros estamos aprendiendo muchísimo. Además, la gente ya no nos da vergüenza tener ideas, emprender, fracasar, que forma parte del emprendimiento, forma parte fracasar, porque quien no fracasa no conoce sus errores. Yo tengo la suerte y la desdicha de que en el despacho también hemos llevado muchos concursos de acreedores. Y algunos de aquellos empresarios que habían llegado a la cumbre con casi empresas de 25 millones de euros de facturación y que de repente cayeron porque el mundo de la construcción se vino abajo, ahora están montando segundas empresas. Y cuando les pregunta, dice, yo he empezado de cero, pero estoy como si hubiera empezado con muchísimo, porque tengo ya la experiencia de cómo negociar con bancos, de cómo negociar con clientes, y sé lo que no se debe hacer, que eso es fundamental. Yo termino aquí, espero no haberos cansado más que lo justo y necesario, como se decía, y bueno, pues estoy abierto a que me preguntéis si queréis algo, pero vamos, yo creo que lo que viene ahora va a ser mucho más interesante de lo que yo os pueda decir. Muchísimas gracias.